He aquí algunos comentarios de ciudadanos preocupados por establecimientos educacionales en guerra. Doctora Natalia Salas Guzmán, decana, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Finis Terras. Señor director, el crimen ocurrido en Calama, donde un estudiante terminó con la vida de una inspectora, sumado a los hechos de violencia de los últimos días entre escolares que en algunos casos han terminado con amenazas de ataques con armas de fuego, han estremecido al país y vuelven a instalar una preocupación que ya no admite postergaciones. El aumento de la violencia en los espacios educativos nos obliga a preguntarnos qué están fallando y qué debemos transformar como sociedad. Más allá de las medidas que propuso el gobierno del presidente Kast a través de su proyecto de ley Escuelas Seguras, surge una pregunta de fondo. ¿Es este solo un problema educativo o una crisis social que comienza fuera del colegio y se expresa dentro de él? Los estudiantes llegan al aula con cargas emocionales que muchas veces no encuentran espacios de contención. Durante años hemos priorizado resultados académicos, relegando la formación socioemocional. La convivencia no se construye mediante protocolos, sino a través de relaciones humanas, donde se enseñen empatía, respeto y resolución pacífica de conflictos. Hablar de salud mental implica avanzar hacia políticas que reconozcan el bienestar emocional como condición para aprender y convivir. Un entorno cultural donde la agresividad verbal se normaliza debilita el respeto como base de la vida común. La responsabilidad, además, debe ser compartida entre escuela y familia, fortaleciendo una alianza formativa coherente. Si aspiramos a una sociedad más justa y cuidadora, debemos comprender que la prevención de la violencia comienza mucho antes del conflicto. Educar para convivir es una tarea urgente y colectiva para evitar que la violencia se vuelva costumbre. Jorge Varela y Camila de la Fuente, Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Señor director, en las últimas semanas se han producido diversos hechos de violencia en comunidades escolares de distintas regiones del país, que son tremendamente preocupantes y no dejan indiferente a nadie, ya que se han vulnerado los espacios educativos con niveles de violencia sin precedente. Lo anterior exige una reflexión que trasciende lo meramente pedagógico o legislativo. Se trata de una responsabilidad que debemos asumir como sociedad en su conjunto, comprendiendo que las comunidades educativas no son espacios aislados, sino lugares donde se configuran las sociedades que proyectamos. En ese sentido, parece injusto responsabilizar únicamente al sistema educativo por estos lamentables sucesos, pues ellos constituyen más bien un síntoma de un sistema que no ha logrado responder adecuadamente a las necesidades de cuidado e información de niños y adolescentes. A propósito de la nueva ley de convivencia escolar que autoriza acciones remediales con la posibilidad de uso de pórticos y detectores de metales, esto quizás no sea la solución a un problema que requiere medidas sistemáticas urgentes que aborden múltiples factores donde se involucren diversos actores, como las familias y la comunidad en general. La reflexión, entonces, debe orientarse hacia un replanteamiento integral que considere el acceso a una salud mental, el acompañamiento técnico a los establecimientos educativos, en el desarrollo de habilidades socioemocionales a través del currículum, así como la formación inicial y continua de los docentes. Se vuelve imprescindible recuperar el sentido y la sensibilidad pedagógica, reconociendo que aspectos como los vínculos saludables, la tolerancia
el bienestar, el diálogo. Las habilidades sociales y desarrollo emocional son pilares fundamentales en la formación de estudiantes. Nicolás Vial Saavedra, presidente Fundación Paternitas. Señor director, desde el vientre materno he vivido encarcelado. Fue la frase que me dejó sin palabras, dicha por uno de los jóvenes atendido en confesión el pasado Viernes Santo, en la cárcel de menores de Til. En sus escasos 17 años lleva a sus espaldas 4 homicidios. ¿Qué puede suceder en alguien para que destruya su vida tan miserablemente? No pude dejar de pensar en ello después de haber atendido a muchos. Para encontrar algunas respuestas recurrí al libro del desasosiego de Fernando Pesos. Claro, el autor se refiere a la angustia existencial, a la soledad profunda, al tedio, a la monotonía, a la tristeza y a la pesadumbre que seca la esperanza y produce violencia sin control. Aunque aquel libro es una ficción, el encuentro con Til es una realidad que cuando uno escucha a los que allí habitan, lo estrangulan, se detiene el corazón y parece que hasta la circulación de la sangre. Lo que esconde Til entre sus muros es la expresión dramática de un abandono descomunal, de quienes se concibieron en la cárcel, nacieron en ella y se acostumbraron a la barbarie de la misma. Mucho del salvajismo de los hechos protagonizados por esos jóvenes tiene su génesis y síntesis en la acumulación del mal recibido sin límites. Por eso que una mirada más fina y penetrante nos permitirá dejar la superficie para no quedarnos en lo que creemos absoluto, evidente. Así los juicios y condenas apresuradas darán paso al encuentro de algunas motivaciones que los condujo a las acciones perversas y desenfrenadas. Solo quien escucha, aprende. Podremos comprender, aunque nunca justificar. Del malestar constante nace la ira, demonio escondido. Aquella se ramifica como un metástasis sin poder contenerla. Fuerzas siniestras e ímpetus oscuros danzan como fuego devorador y el odio comienza a enquistarse en los corazones heridos. Luego de ello, todo es posible. Voces terribles se escuchan en sus noches de soledad y hielo. Grandes maestros desde Séneca hasta nuestros días se han referido al peligro inminente cuando se siembra la ira en la niñez y en la adolescencia. Es el peor de los vicios al ramificarse por el alma. Y a propósito de lo sucedido en el colegio de Calama, como destape en tantos otros del país, urge poner mucha atención en la juventud y en sus dolores. Los pórticos detectores de metales aparecen como la panacea en materia de seguridad escolar. Poco harán cuando son invisibles el amor, la educación y la familia. Todavía hay tiempo, pero el tiempo nos apremia. Kevin Canales García, director de la Formación Idea País. Señor director, el proyecto presentado por el Ejecutivo en materia de violencia escolar declara como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la autoridad docente. No se trata de un asunto menor, especialmente si consideramos cómo se ha enquistado una creciente horizontalidad en las relaciones alumno-profesor. Ha cobrado fuerza una comprensión del concepto que lo reduce al ejercicio del control y la imposición de normas. La realidad es que una autoridad escolar guía, orienta y direcciona en una etapa clave del desarrollo. Con todo, la autoridad del docente está estrechamente ligada al prestigio social de su labor. Es difícil fortalecer la autoridad de quien no es admirado ni reconocido como un profesional de alta relevancia social. Y muestran que el deterioro de los procesos de formación docente y sus condiciones laborales contribuyeron al desprestigio de la profesión que antes de los años 80 gozaba de alta valoración social.
Si pretendemos dotar a los profesores de mayor autoridad, es clave pensar en el lugar que ocupan en la estructura profesional. Para ello, persisten muchos desafíos: mejorar condiciones salariales, atraer mejores postulantes a carreras de pedagogía, elevar sus estándares de formación y hacer más meritocrática la carrera profesional. Sin ello, la recuperación de la autoridad docente será una mera aspiración, sin condiciones reales para ejercerla. Carolina Morandé, orientadora familiar, especialista en crianza. Señor director, la secuela de muerte tras el ataque de un alumno en un liceo de Calama nos remece profundamente y nos obliga a mirar más allá del caso puntual. Sin conocer la historia personal de este joven, lo cierto es que no es un caso aislado. Cada vez más vemos a jóvenes con baja tolerancia a la frustración, dificultades para autorregularse y respuestas violentas frente al conflicto. Es habitual apuntar al sistema educativo, a la falta de protocolos o al aumento de la violencia escolar. Sin embargo, la pregunta más incómoda y también la más necesaria es otra: ¿qué está ocurriendo al interior de nuestras familias? La base del respeto, la convivencia, el autocontrol no se forma en la sala de clases, sino en el hogar. La salud mental de un joven comienza a construirse en la infancia y hoy, en muchos hogares, esa base se está debilitando. Padres sobrepasados con altos niveles de estrés que oscilan entre el maltrato y la permisividad, límites inconsistentes o inexistentes, adultos que han ido cediendo su rol formativo. Hemos confundido amor con ausencia de límites y empatía con falta de conducción. Los padres necesitamos apoyo real, formación en habilidades parentales, acompañamiento y políticas que comprendan que el bienestar familiar es un pilar del bienestar social. Si queremos frenar esta escalada de violencia, no basta con intervenir en el ámbito escolar. Es urgente volver a lo esencial, fortalecer a las familias. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para apoyar a los padres y madres de hoy? Pablo Rosenbaum, profesor. Señor director, ¿se puede ejercer la autoridad sin ser autoritario? Hace tiempo que hemos confundido ambas cosas y nos ha salido caro. La autoridad genuina no intimida ni aplasta. Establece reglas firmes y claras y al mismo tiempo ofrece el apoyo y el afecto que se necesita para cumplirlas. Son dos caras de la misma moneda, no polos opuestos. Necesitamos perder el miedo a ejercerla en la escuela y en la casa. ¿Cuántas propuestas de solución dadas? Pero ¿cuántos serán los que las lleven a cabo? Y el presidente saliente llamó a la juventud chilena a la rebeldía. ¿No es acaso lo mismo que hicieron los nazis? La infiltración nazi en la sociedad no se limitaba a las élites culturales y educativas del país. Los nazis buscaron movilizar a los alemanes de todas las edades y todas las clases sociales, organizando retiros, excursiones y sesiones de capacitación en diversos campos y ocupaciones. Pero los jóvenes fueron el principal objetivo del adoctrinamiento. Las juventudes hitlerianas habían sido creadas a principios de la década de 1920 y eran consideradas una formación que dependía de las SA. Durante el ascenso del partido al poder, era una organización pequeña pero activa, con pocos fondos y escasos seguidores. En 1932, en el apogeo de la popularidad nazi, contaba con solo 35.000 miembros y tenía poca influencia en la dirección del partido. Eso cambió en 1933, cuando su número de integrantes comenzó a crecer hasta llegar a más de 5 millones para finales de 1934.
Mi programa para educar a los jóvenes es duro, declaró Hitler en 1933. La debilidad debe ser superada. Quiero una juventud ante la cual el mundo tiemble, una juventud brutal, dominante, intrépida y cruel. El libre y espléndido depredador debe brillar una vez más en sus ojos. Así es como voy a erradicar miles de años de domesticación humana. Así es como voy a crear el nuevo orden. Se sabe que el presidente saliente no es cristiano. Al llamar a la rebeldía, los estudiantes de guerra, ¿cómo tomaron su mensaje? ¿No están haciendo que los inocentes de bien tiemblen? ¿No están siendo brutales, dominantes, intrépidos y crueles? Véanlos. El libre y espléndido depredador no hace brillar sus ojos, los oscurece. Como su dios Gabriel no pudo erradicar el modelo neoliberal, los llama a continuar en guerra para erradicarlo. ¿Para crear qué? No encuentro otra respuesta excepto una tiranía, y encima anticristiana. Para los estudiantes de guerra en colegios y universidades, no se dan cuenta que reviven en ellos a las juventudes hitlerianas. Y quien llamó a la rebeldía es la reencarnación de Hitler. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas?